Extraño. Hay pecados en el reino del poder que no están escritos en ningún libro sagrado, sino en la sangre de gobernantes caídos. Tolera estos comportamientos y estarás invitando a tu propia ruina. Hablemos con claridad, porque la ambigüedad es el lenguaje de los débiles. Número 1. La deslealtad. En tiempos de crisis, la verdadera naturaleza de un hombre no se revela en la prosperidad, sino en la adversidad. Cuando el sol brilla y los campos están llenos, todas las lenguas proclaman lealtad y todas las manos se ofrecen a ayudar. Pero cuando el viento cambia y los muros tiemblan, esa lealtad se evapora y solo los verdaderamente comprometidos permanecen. La deslealtad en tiempos de crisis no es solo una traición personal. Es una amenaza a la estructura misma del poder. La crisis no crea traidores, los expone. El cortesano que susurra apoyo en el salón del banquete, pero desaparece cuando se gesta la rebelión, es más peligroso que el enemigo que se presenta de frente con la espada desenvainada. Viste tus colores, come en tu mesa, pero huye justo cuando necesita su fuerza. Este hombre envenena la confianza desde dentro, no mediante la rebeldía abierta, sino mediante la ausencia cobarde. Peor aún son aquellos que sonríen durante tu ascenso, pero desaparecen durante tu caída, solo para reaparecer si sobrevives, ofreciendo disculpas disfrazadas de explicaciones. Son oportunistas que apuestan por tu derrota. Y en el momento en que los perdonas, animas a otros a hacer lo mismo. Deja una traición sin respuesta y pronto te rodearás de hombres que pesan tu fuerza antes que su lealtad. En tiempos de convulsión no necesitas números, necesitas convicción. Un solo aliado fiel en la tormenta vale más que 100 que desaparecen cuando el cielo se oscurece. La deslealtad erosiona el mando porque envía un mensaje claro, que el líder está solo, que su fuerza es condicional y que su autoridad es negociable. Algunos disfrazan su ausencia con excusas, enfermedad, confusión, deberes en otro lugar. Pero el poder nunca debe consentir explicaciones que llegan demasiado tarde. Debes aprender a ver la ausencia no como silencio, sino como un mensaje. Cuando tu llamado a mantenerse firme queda sin respuesta, el mensaje es inequívoco: se han elegido a sí mismos por encima de ti. Y cualquier hombre que haga eso una vez, lo hará de nuevo. Cobardía en el liderazgo. No hay mayor carga para el poder que un hombre que teme ejercerlo. El liderazgo no se concede a quienes buscan comodidad, ni se preserva por quienes tiemblan ante las consecuencias de una acción decisiva. Un cobarde al mando hace más daño que un enemigo capaz, porque invita al desorden con su propia vacilación. El caos que teme es el mismo caos que crea. La cobardía en el liderazgo no siempre se manifiesta con manos temblorosas o retiradas visibles. Más a menudo se oculta tras la indecisión, retrasos interminables, búsquedas constantes de consenso cuando el momento exige mando. El líder que siempre busca aprobación antes de actuar no lidera. Suplica. Y quienes suplican por certeza jamás la recibirán. Porque la certeza en el poder solo se forja asumiendo riesgos. Quien espera estar seguro siempre actuará demasiado tarde. El miedo en un líder se propaga hacia abajo como una enfermedad. Cuando el de arriba duda, la cadena inferior se fractura. Los soldados empiezan a cuestionar órdenes que antes obedecían sin pensar. Los ministros comienzan a considerar asegurar su futuro en otra parte. Un reino dirigido por un cobarde no necesita ser conquistado, colapsará desde dentro. La cobardía no es la ausencia de miedo, sino la rendición ante él. Todo gobernante enfrenta dudas. Todo comandante escucha la voz que aconseja cautela. Pero solo los débiles permiten que esa voz gobierne su lengua, su mano y su voluntad. Los fuertes actúan incluso cuando no están seguros. Golpean incluso cuando el resultado no está garantizado. No es la crueldad lo que mantiene el poder, sino la determinación. Y la determinación no puede coexistir con la cobardía. Hay quienes esconden su miedo detrás de la máscara de la virtud. Hablan de paz, de moralidad, de contención medida. Pero observa con atención. No temen actuar porque sea incorrecto, sino porque es difícil. Cubren su debilidad con lenguaje noble, esperando que el mundo confunda su cobardía con sabiduría. Un verdadero líder no vacila cuando el deber exige decisiones desagradables. No se esconde tras comités ni retrasa esperando que otro decida por él. Número 3. La adulación disfrazada de lealtad. El hombre más peligroso en cualquier corte no es el que te desafía abiertamente, sino el que te elogia sin cesar. La adulación, cuando se disfraza de lealtad, es un veneno que embota la mente y ciega al gobernante. Se siente cálida, agradable y afirmadora, pero bajo su dulzura hay podredumbre. El adulador no es leal a la verdad,
sino a su propio ascenso. No te dice lo que necesitas oír, sino lo que deseas oír. Y al hacerlo, te roba el juicio. La lealtad real se atreve a discrepar. Es el servidor que te advierte de tu error, no el que repite tus palabras, quien verdaderamente sirve a tus intereses. La adulación es una forma de manipulación. Busca controlar al gobernante alimentando su ego, suavizando su determinación y silenciando sus instintos. El adulador sabe que un hombre intoxicado por elogios no verá venir la traición. No necesita afilar una daga cuando su lengua es suficiente. Esta falsa lealtad prospera en entornos donde la verdad es castigada. Cuando un líder se rodea de quienes elogian sin descanso, crea una corte de espejos. Cada rostro refleja admiración y cada voz repite la suya. En una corte así, el fracaso no se anticipa porque nadie se atreve a nombrarlo. El desastre no se evita porque todos fingen que no puede ocurrir. El gobernante que acepta la adulación como lealtad está construyendo su propia caída, ladrillo a ladrillo, sin darse cuenta de que cada cumplido es una piedra que cierra su visión. Al adulador no le importa que tengas éxito, solo le importa permanecer cerca de tu poder mientras dure. Y cuando ese poder se desvanezca, desaparecerá o cambiará de bando sin dudarlo. La lealtad verdadera soporta la incomodidad, la confrontación e incluso el desagrado temporal. La adulación no. En cuanto deja de ser recompensada, muere. Los aduladores suelen ser inteligentes, hábiles con las palabras y rápidos para detectar tus necesidades. Esa es su fortaleza y tu peligro. Observan tus inseguridades y las alimentan con cuidado hasta que confundes dependencia con confianza. Quien nunca te contradice, nunca te corrige y nunca te aconseja cautela no es tu aliado. Es tu parásito. Desafío público a la autoridad. La autoridad, una vez cuestionada en público, nunca se restaura por completo. El poder no reside solo en la acción, sino en la percepción. Es la imagen de control la que vincula a los hombres con la obediencia, la creencia no expresada de que resistirse es inútil y el orden es absoluto. En el momento en que alguien desafía esa imagen en público, ataca el corazón mismo de tu mando. No con fuerza, sino con insinuación. Y la insinuación suele ser más corrosiva que la violencia. Un gobernante jamás debe permitir que la insubordinación quede sin respuesta. El hombre que cuestiona tu decreto delante de otros, que ridiculiza tu juicio en la plaza pública o susurra dudas en los oídos de tus seguidores, está sentando las bases de la rebelión. No necesita soldados. Su arma es la idea de que tu autoridad es falible. Y una vez que esa idea echa raíces, se propaga como una infección en la mente del pueblo. Comienzan a preguntarse, si él puede hablar contra el gobernante, ¿por qué no nosotros? Ese es el verdadero peligro de la desobediencia pública. Otorga permiso. Establece un precedente. Reescribe el guión de la sumisión y lo reemplaza por una obra de resistencia. La corte observa. Los consejeros observan. Los hombres comunes, cuya lealtad es frágil y condicional, observan. Si se percibe que el gobernante tolera la falta de respeto, deja de ser temido. Y sin temor, el orden se disuelve. No es necesario castigar cada desacuerdo privado. El poder no requiere paranoia. Pero lo que se hace en público debe enfrentarse con fuerza. No para silenciar la opinión, sino para silenciar la rebelión. No castigas al disidente solo por sus palabras, sino por los oídos que lo escucharon, los ojos que lo vieron, las mentes que podrían imitarlo. La misericordia en las sombras a veces es sabia. La misericordia bajo los reflectores siempre es debilidad. Algunos disfrazarán su desafío como honestidad, como deber, como preocupación por el reino. Dirán que no hablan contra ti, sino por el bien común. Pero escucha con atención, el hombre que coloca su conciencia por encima de tu autoridad en público se declara soberano. Ya no busca servir, sino reemplazar. Un gobernante que permite ese espectáculo en su propio escenario pronto descubrirá que ya no dirige la obra. Número 5. La ingratitud por favores pasados. No hay insulto más corrosivo para el poder que la ingratitud. El hombre que acepta tu favor, tu protección, tu elevación, y luego lo olvida cuando la fortuna cambia, declara que tu generosidad no tuvo peso, ni significado, ni dominio sobre él. Se beneficia de tu ascenso y te abandona en tu caída. Esto no es simple olvido. Es traición en su forma más pura. La ingratitud no es un fallo de la memoria, sino un defecto del carácter. El hombre ingrato cree que merece todos los regalos. Ve la ayuda no como un vínculo, sino como una transacción que terminó en cuanto obtuvo sus beneficios.
Ese hombre es peligroso porque no es leal a nada salvo a su propia comodidad. Una vez que ha ascendido usando tu mano, no ve razón para mirar atrás. Y peor aún, si percibe que te debilitas, puede asestar el golpe final para asegurar su próxima oportunidad con tus rivales. La generosidad es una herramienta de influencia. No se concede por sentimentalismo, sino para crear obligación. Pero la obligación solo tiene valor en la mente de los honorables. Otorgar favores a los ingratos es invertir en un campo estéril. No cosecharás nada. Y además perderás recursos que pudieron haberse entregado a alguien leal. El ingrato toma, pero no se vincula. Consume, pero no protege. El gobernante debe ser preciso en su juicio del carácter al conceder poder, dinero, posición o protección. El costo de un favor mal otorgado no es solo la pérdida del recurso, sino la creación de un enemigo que conoció tus secretos, que estuvo dentro de tu círculo y que ahora no te debe nada. Ese hombre es doblemente peligroso, libre de obligación y lleno de tu antigua confianza. No faltarán hombres que se inclinen profundamente cuando el regalo está en tu mano. Su lealtad parece infinita, sus palabras rebosan devoción. Pero obsérvalos cuando el viento cambia. Se mantienen firmes o desaparecen. El momento de la prueba lo revela todo. Y una vez que la ingratitud se manifiesta, jamás debe ser excusada ni aceptada de nuevo, sin importar las disculpas o alianzas que se ofrezcan. Ambición sin lealtad. La ambición no es un vicio. Es el motor de los imperios. El fuego que impulsa a los hombres a superar su posición, a conquistar, gobernar y construir. Pero la ambición sin lealtad, la ambición que no debe fidelidad, que no se inclina ante ningún principio y que oculta su verdadera dirección, es veneno para cualquier estructura de poder. El hombre que desea ascender sin atarse a ningún amo no es un servidor que progresa por mérito. Es un depredador esperando su momento. Puede parecer útil, trabaja duro, habla bien, logra resultados. Adula con habilidad y aparenta neutralidad en los conflictos. Pero la neutralidad en política rara vez es real. Es un disfraz. Lo que en verdad espera es la oportunidad. No sirve al gobernante. Sirve al vacío que deja el poder cuando se debilita o se pierde. Es paciente, silencioso, observador. Almacena cada debilidad, cada error, cada secreto, hasta que el equilibrio se rompe. Un gobernante jamás debe confundir utilidad con lealtad. El ambicioso sin lealtad cambiará de bando en cuanto tu favor flaquee. No se rebelará abiertamente. Susurrará en oídos ajenos, se alineará con facciones rivales o retirará su fuerza cuando más se la necesita. Y cuando tu trono comience a temblar, será el primero en ofrecerse como solución. No quiere servir al poder. Quiere vestirlo. Este tipo de ambición debe ser reclamada o aplastada. Si ves que un hombre tiene gran potencial y no puedes asegurar su lealtad, jamás permitas que acumule demasiado poder. Eleva solo a quienes refuercen tu ascenso. Los ambiciosos deben quedar firmemente atados a tus intereses mediante recompensas, temor y destino compartido. Dejarlos libres es invitar a tu propio reemplazo. Los reconocerás por su discurso cuidadoso, su negativa a comprometerse, su humildad pulida. Rechazarán elogios en público y los buscarán en privado. Ayudarán cuando les convenga y desaparecerán cuando surja el riesgo. Y, sobre todo, evitarán vincularse a cualquier causa que no sea la suya. No son aliados. Son sombras esperando volverse forma. La indignación moral como arma. Hay hombres que levantan la bandera de la virtud no para elevar a la sociedad, sino para derribar a quienes están por encima de ellos. No buscan justicia. Buscan ventaja. Cuando la moral se usa como herramienta de poder, se vuelve más peligrosa que cualquier ejército, porque permite al acusador colocarse por encima de toda crítica mientras arroja a otros a la ruina. Estos hombres no hablan desde una convicción honesta, sino desde la representación. Su indignación es selectiva, sus estándares flexibles, siempre dirigidos contra quien ostenta la autoridad. Un gobernante debe aprender a distinguir la conciencia genuina de la rectitud estratégica. La moral verdadera es constante, coherente y a menudo silenciosa. El manipulador, en cambio, hace un espectáculo de su virtud. Invoca al pueblo, a los dioses, al futuro, afirmando hablar en nombre de todo lo puro, cuando su verdadero objetivo es desestabilizar. Acusa a otros de codicia mientras él mismo ambiciona. Condena la crueldad mientras afila en secreto su propia espada. Su moral es una máscara, y detrás de ella yace la ambición pura. Esta táctica es especialmente efectiva porque se disfraza de alto propósito.
Oponerse a quien empuña la indignación moral implica el riesgo de ser señalado como corrupto, injusto u opresor. El gobernante se encuentra acorralado no por la lógica, sino por la percepción pública. Y es esa percepción la que controla el manipulador moral. Él prospera en las multitudes, en las declaraciones, en los rumores susurrados, disfrazados de preocupación justa. Crea división no con amenazas, sino con preguntas. ¿De verdad el gobernante merece gobernar? ¿No deberíamos exigir algo mejor? Estas preguntas suenan nobles, pero su objetivo es la subversión. El peligro reside en la duda que generan. El gobernante comienza a defenderse en lugar de mandar, a explicar en lugar de actuar, a justificarse en lugar de ordenar. Y una vez que el poder es llevado a juicio, ya ha comenzado a encogerse. Un gobernante jamás debe permitir que la moral sea usada como una correa. Que el pueblo crea en la virtud, sí, pero nunca permitir que la conviertan en un arma contra la autoridad. En el momento en que la indignación es recompensada, otros aprenderán su poder. Y pronto la corte no estará llena de hombres honestos, sino de actores que fingen ser santos mientras conspiran tu caída a puertas cerradas. El poder no solo se conquista, se preserva mediante vigilancia, claridad y una comprensión despiadada de la naturaleza humana. El gobernante que tolera la deslealtad, la cobardía, la adulación, la insubordinación, la ingratitud, la ambición sin control y la manipulación moral, abre las puertas a su propia ruina. Estos comportamientos no siempre aparecen como amenazas. Al principio son sutiles, envueltos en encanto, virtud, necesidad o incluso lealtad. Pero cada uno, si se deja sin confrontar, se convierte en una grieta en los cimientos del mando. Gobernar no es complacer. No es perdonar sin límite, ni esperar honor donde no ha sido probado. Es comprender que algunos hombres solo respetan la fuerza, que algunos obedecen solo al miedo, y que otros siguen únicamente mientras les conviene. El gobernante sabio observa las señales, no las palabras. Juzga a los hombres por su conducta cuando el cielo se oscurece, no cuando el sol brilla alto. Entiende que la misericordia mal otorgada se convierte en debilidad, y que la fuerza, cuando es constante, se convierte en ley. No puede haber estabilidad donde el peligro es consentido, ni autoridad donde la insubordinación es excusada. Un reino sobrevive no confiando en todos, sino discerniendo a los pocos dignos de confianza y eliminando a quienes no lo son. Aquellos que violan el vínculo sagrado de la lealtad, los que se presentan como aliados mientras persiguen su propio ascenso, los que empuñan una falsa moral para debilitar el trono, deben ser confrontados, expuestos y removidos. El verdadero poder exige que el gobernante nunca aparte la mirada de las verdades incómodas. Porque no son las amenazas más ruidosas las que destruyen a un soberano, sino las que se toleran.